están? ¿Están durmiendo? No, ahora sí, a ver. ¿Cómo están? Oye, qué bueno poder verlos. Hace tiempo que no te veía. Qué sorpresa me ha dado el día de hoy. Pero si esta es tu primera vez y nos estamos encontrando por primera vez, o si nos estás viendo, quiero presentarme. Mi nombre es Marco, soy el pastor de Somos Vida. Y de verdad que estamos súper contentos de que hayas decidido venir el día de hoy y acompañarnos, y espero que puedas estar disfrutando de todo lo que hemos preparado para ti el día de hoy. Y quiero darle las gracias particularmente a toda la gente que nos acompañó el día de ayer. Para los que no saben, ayer tuvimos un día de limpieza, estuvimos trabajando, estuvimos riéndonos, conversando, limpiando. Hicimos un montón de cosas y lo pasamos re bien, comimos harto. Así que quiero darle gracias a todos los que pudieron venir y acompañarnos el día de ayer. Gracias por su ayuda, de verdad que fue de gran bendición. Y hay gente que viene y nos ayuda durante cada semana, que viene a limpiar la iglesia, porque a veces uno mira y dice, wow, oye, ¿quién es la persona que limpia? Hay personas que voluntariamente dan de su tiempo. Sí, de verdad, son personas que vienen y nos acompañan y nos ayudan, y son personas anónimas, y quiero darles muchísimas gracias por lo que hacen. Hey, estamos en esta serie que hemos titulado Historias de Esperanza, en donde estamos hablando un poco de lo que significa el encontrarnos en circunstancias que pueden ser complejas y cómo en medio de esa travesía vamos a encontrar esta esperanza para nuestras vidas. Y en este caso en particular, hoy día vamos a ver una historia bien interesante que me hace pensar en un dilema en un fenómeno, ¿ya? Que yo le llamo el dilema de la vela de cumpleaños. ¿Cuántos conocen? Y si no lo conoce es porque lo inventé yo. Lo que pasa es que el dilema de la vela de cumpleaños se centra en esta idea. Está su pastel, están las velitas prendidas y le están cantando cumpleaños feliz. Y al final del cumpleaños feliz, uno está pensando en ¿qué? En el deseo que voy a pedir cuando sople las velas, ¿cierto? No me diga que soy el único. Ok, entonces uno estaba con esa sensación y voy a soplar las velas y alguien viene y la sopla por mí. ¿Le ha pasado? Okay. Eso pasa bastante, sobre todo con los más pequeñitos. Es interesante cuando un niñito pequeño va a soplar las velas y la hermana o el hermano se las sopla y le sale todo lo tierno que tiene. ¿Lo ha visto? ¿No? Cómo se transforma ese niñito en un monstruo. El chuki le sale. Y el problema es que esto tiene una razón. La razón es que cuando yo me encuentro frente al pastel con las velitas, comienzo a crear ciertas ideas de lo que voy a hacer al minuto de soplar las velas. Y cuando alguien lo hace por mí, lo que sucede es que rompe la expectativa, rompe la idea que yo tenía en mi cabeza de cómo lo iba a hacer y de las cosas que iban a pasar. Entonces, tengo una idea de que así quiero que salga. Y este es el punto, es que no se puede volver a repetir. Porque a pesar de que mi papá o mi tía o mi hermana o mi esposa me vuelva a prender las velas para que yo las sople, ahora voy a estar mirando para todas partes a ver quién va a soplarme las velas. Hay algunos niños que están así, usted los puede ver, hay niños que están simplemente mirando al que le sopló la vela mientras están cantando cumpleaños feliz de nuevo. ¿Por qué? Porque está esa sensación ya de inseguridad, ya no es lo mismo. Ahora, este fenómeno de la vela de cumpleaños, aunque usted no lo crea, no sucede en la vida. No sucede en la vida, por ejemplo, cuando de pronto me llega una carta a mi casa y hay una cuenta que yo jamás me imaginé que me iba a llegar. Y digo, ¿qué onda? ¿Qué significa esto? O por ejemplo, estoy en una relación y todo va en la dirección que yo personalmente pensaba que iba a ir y todo va bien. Y de pronto me encuentro con una noticia que me bota al suelo y me deja con esa sensación de angustia, con esa sensación de miedo. O puede ser un pronóstico médico. Yo voy al hospital y de pronto vienen y me dicen, hey, hemos estado viendo y analizamos los tests que te hiciste y la verdad es que los pronósticos no son los mejores. Y me enfrento a una noticia que
ni me imaginé que me iba a encontrar cuando iba al lugar que iba. O por ejemplo, esto nos pasó a todos nosotros enero 1 del 2020, donde todos teníamos nuestra expectativa y teníamos la idea de lo que iba a ser el año 2020 y de pronto nos aparece este fenómeno que nos apaga las velas a todos. Una pandemia que cambia todo el funcionamiento de nuestras vidas. Quizás hoy día vivimos la vida de una manera completamente distinta por lo que pasa, o por lo que pasó, perdón, de hecho, hace más de un año atrás. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es esta. ¿Qué hacemos cuando se caen las expectativas? ¿Qué hago yo cuando tengo una idea de cómo quiero que las cosas vayan y de pronto me encuentro con esta muralla que no estaba prevista? No era lo que yo pensaba que tenía que pasar. Fue algo que apareció de la nada. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos en situaciones como esas? Entonces, para esto yo quiero continuar con una historia que viene de la historia que hablábamos la semana pasada. Esta es una historia bien particular en un contexto bien interesante. Y yo les leía la introducción de esta historia la semana pasada. Está en Marcos capítulo 5, versículo 21. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Ahora, para los que no han estado con nosotros, Jesús viene de una situación bien particular. Al otro lado del lago, él se encontró con un hombre que estaba poseído por cientos de demonios y él trae libertad a ese hombre. Y ese hombre cambió de ser este individuo que estaba en esta circunstancia completamente terrible a estar en su sano juicio. Y ahora Jesús vuelve nuevamente y está en el lado de Galilea. Entonces, cuando él se encuentra ahí, llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo, por favor ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Entonces, lo que hoy día quiero hacer es profundizar en este hombre. La semana pasada lo leíamos y nos saltamos esta historia porque nos daba el contexto de lo que iba a pasar con esta mujer. Pero ahora quiero que analicemos a este personaje llamado Jairo. ¿Quién es Jairo? Y hay ciertas cosas que Marcos nos hace ver a la hora de presentarnos a este personaje. Y vemos que en primer lugar, él es un líder de la sinagoga. Y esto tiene una característica bien particular porque cuando uno estaba en una posición como esta, le da un estatus social y le da un estatus espiritual. Un estatus social porque tenía una posición de importancia. En una posición política, aunque usted no lo crea, dentro de la religión judía en este tiempo, el ser un líder religioso era ser un líder político. Yo tenía una influencia política. De hecho, yo podía ser parte de un partido político. Es más, los dos grupos que existían en este tiempo, que en este caso eran los fariseos y los saduceos, grupos judíos religiosos, aunque usted no lo crea, eran grupos bien políticos. Ellos tenían una influencia dentro de la nación y de la dirección en que la nación iba a ir. Y por ende, por ser parte de un grupo político y por ser parte de uno de estos grupos, Jairo estaba dentro de un concepto que era ser un enemigo de Jesús. ¿Por qué un enemigo de Jesús? Porque los líderes religiosos en este tiempo estaban en contra de Jesús. Ellos estaban viendo de que Jesús estaba consiguiendo muchísima fama, Jesús está consiguiendo muchísima influencia, y esto crea esta sensación de que estamos perdiendo nosotros la fama, estamos perdiendo nosotros la influencia, y mientras menos influencia y menos fama, menos poder vamos a tener. Entonces, cuando uno lee los evangelios, se va a dar cuenta de esta batalla que hay entre estos dos grupos, Jesús y los líderes religiosos, y constantemente chocan. Y en este caso, Jairo se encuentra en esta posición. Pero a pesar de todo esto, y esto es lo que a mí personalmente me llama la atención, a pesar de toda esta circunstancia,
Y a pesar de que él sabe que ellos están en bandos opuestos, su necesidad lo lleva a poner su atención en Jesús. Y esto es algo que quizás muchas veces nos puede pasar a nosotros. Quizás ni siquiera tenemos un interés en ir a la iglesia, o quizás ni siquiera tenemos un interés en tener una relación con Dios, pero en muchas situaciones, cuando estamos pasando por tiempos difíciles o complejos, como que logramos alzar la vista y empezar a pensar, bueno, he escuchado de este Dios, he escuchado de este Jesús, puede que haya una respuesta para mí en Él. Y es lo que está pasando en este caso con Jairo. Y luego que Él le presenta esta necesidad, leíamos la semana pasada que Jesús va con Él, hay una mujer que tenía un problema. Ella va y toca a Jesús, el manto de Jesús, y ella es sanada. Esto provoca una conmoción en ese minuto porque Jesús detiene todo, ve a la mujer, le alaba su fe. Y ahí quedamos la semana pasada, en Jesús hablando con esta mujer y diciéndole, mujer, tu fe te ha sanado, vete en paz. Y aquí retomamos la historia, versículo 35 del capítulo 5. Mientras él todavía hablaba con ella, con esta mujer, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Ahora, cuando yo observo esta parte, siento que hay una circunstancia bien particular, porque en el fondo Jairo había venido con toda una idea, y ahora, en este caso, quiero que entienda que esto no es, parece que está muerta. No, la hija realmente está muerta. Es una situación difícil, es una situación compleja. Yo no sé si usted se ha encontrado en este tipo de momentos. Cuando todo supuestamente va bien, cuando todo avanza de la manera en que qué sé yo, mi matrimonio, mis finanzas, mi trabajo, todo está bien, las relaciones que estoy teniendo, todo va de la mejor manera, viento en popa, y de pronto, qué sé yo, empiezo a crear estos sueños, vamos a comprar una casa, vamos a hacer esto, y algo pasa, y todas estas expectativas se caen. Mi expectativa de lo que yo pensaba que iba a pasar se cae. Jairo en este caso tenía una idea. Tengo a Jesús, llamé su atención, está camino conmigo a mi casa. Cuando llegue a mi casa, Él va a orar por mi hija y ella se va a sanar. Jairo ha escuchado un montón de cosas que otras personas han experimentado. Y en este caso todo iba bien hasta que de pronto se encuentra con esta noticia. Tu hija está muerta. Ya no molestes al maestro. Es como que baja los brazos, ya no hay nada más que hacer. Y esto nos debería llevar a meditar en nuestra situación. Porque tú de manera particular hay algo que tú estás experimentando que yo no lo conozco. Quizás hoy día estás en esa situación donde todo va bien. Hoy día tú estás en esa circunstancia donde te encontraste recién con esa noticia que está moviendo el piso. O quizás ya estás con esa circunstancia en donde tenías una idea de las cosas y has estado completamente desesperado porque recibiste esa noticia terrible. Ahora mire lo que pasa cuando Jesús escucha la noticia. Versículo 36. Jesús oyó lo que decían y dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Y aquí es donde mi realidad y la realidad de este hombre tiene que ponerse a prueba. En una circunstancia como esta, ¿okay? Venir a la iglesia, eso es pan comido, cualquiera lo puede hacer. Toma la I-15 y sale por la 106 Sur y llega aquí. Ve el letrero del restaurante que está aquí en la esquina y entra. Llegar a la iglesia es fácil. Pero tener fe en una circunstancia difícil, eso marca la diferencia entre uno que dice y otro que es. En el problema, en la persecución, en cuando estoy en un conflicto, ¿dónde estoy poniendo mis ojos?
Cuando no solamente el piso se me mueve, sino que la tierra se abre y me empieza a tragar. ¿Dónde están puestos mis ojos? Porque en la vida, y si aún no te has dado cuenta, en la vida una simple circunstancia puede alterar el curso de todas las cosas. Yo iba al médico por algo rutinario y salgo con una enfermedad terminal. Iba camino a un lugar y tuve un accidente y hoy día ya no puedo caminar. Me contagio una enfermedad y hoy día estoy en el hospital con una máquina que me ayuda a respirar. Me fui de mi país y estando aquí no puedo salir y un familiar muy amado por mí fallece y yo no puedo ir a verlo. Eso es una realidad. Eso pasa en la vida. Esas son cosas que quizás uno ni siquiera puede controlar. Y en medio de esa circunstancia, ¿dónde están puestos mis ojos? Y en este caso Jesús le está diciendo, hey, yo sé que esta situación es difícil, no tengas miedo, ten fe. Jesús invita a este hombre a no temer. Quiero que entienda esto, si Cristo me invita a mí a tener fe, es porque Él puede hacer algo al respecto. Y esta es la confianza que muchos de los que nos llamamos ser cristianos tenemos. Esta es la convicción, esto es lo que nos mueve, esto es lo que puede marcar la diferencia. Que nosotros tenemos esta convicción de que en medio de esta circunstancia Él puede hacer algo. Es fácil dejarse llevar por lo que está pasando. Es fácil dejarse llevar por lo que la gente está diciendo. Es fácil dejarse llevar por lo que el Fox News dice o el CNN dice. Es fácil dejarse llevar por lo que, qué sé yo, esta persona o esta otra persona dice. Pero Jesús, en este caso, toma el problema de Jairo y le dice, ten fe. Haz tu miedo a un lado y ten fe. Ahora, ojo que en este caso, el miedo hace algo. De hecho, el miedo no es ausencia de fe. El miedo es fe en aquello equivocado. Un ejemplo simple, en este caso particular, es lo que puede pasar cuando yo me encuentro enfermo. ¿En qué estoy poniendo mi fe? ¿En que me voy a morir? ¿Que es la enfermedad real, la circunstancia real? ¿O que hay esperanza para mí incluso si me muero? O cuando estoy pasando un problema financiero, o cuando estoy pasando por una situación en mi familia, en mi hogar, en mi relación. ¿Dónde está mi fe? Mi fe está puesta en el problema, porque yo hago del problema algo más grande, o está puesta en Dios. Es importante entender esto porque mi actuar no está determinado por lo que yo digo. Está determinado por lo que yo hago. Alguien puso esta semana este post en las redes sociales donde, hablando un poco de esta circunstancia de lo que está pasando hoy día en el mundo, hay gente que no tiene miedo a ir al supermercado, hay gente que no tiene miedo a ir a un partido de fútbol, hay gente que no tiene miedo a viajar, pero de ir a una fiesta. Pero cuando se trata de ir a la iglesia, les da... No, lo que pasa es que me puedo contagiar. Se fija que en el fondo, yo puedo decir un montón de cosas, pero mi actuar va a determinar realmente dónde mi fe está puesta. Y Jesús está tratando de llamar la atención de Jairo y decirle, no pongas tu fe en esta noticia, pon tu fe en mí, no tengas miedo. Entonces la historia continúa, versículo 37. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había mucho llanto y lamentos. Y entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto llanto? La niña no está muerta, solo duerme. Ahora,
Yo siento que algo pasa aquí que Jesús está haciendo. No solamente no quiere crear un espectáculo. Miren lo que yo voy a hacer. Miren, no. Esto lo hace sumamente en privado. Trata de alejar a la multitud. Pero también vemos que Jesús está tratando de alentar a la gente. Ey, no se desesperen. Tranquilos. Pero miren cómo reacciona la gente cuando Jesús le dice que la niña no está muerta, sino que está durmiendo. La gente se rió de él. Es que es algo natural. Si no está respirando, lleva horas que no está respirando. ¿Cómo puedes decir que duerme? Y cuando la gente no entiende, ¿qué hace? Se burla, se ríe, o no le presta atención porque, esas son tonteras. Esas son cosas para la gente religiosa. En este caso particular, como no entiende, entonces se ríe. Y continúa, la gente se rió, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. Y ponga atención lo que va a pasar aquí. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Cuando esto pasó, los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. No es menor. La niña lleva quizás horas muertas. Las distancias que había en esos lugares quizás eran largas, iba a tomar un poco de tiempo. Ahora, en este caso, quiero que entienda esto. Jesús tenía el poder para levantar a esta niña desde la muerte a la vida. Él tenía el poder para hacer lo que nadie pensaba posible. Y aquí en este punto, es en esta circunstancia cuando quizás desde mi duda yo aún estoy cuestionando. Quiero decirte que Jesús puede hacer algo en ti. Y a pesar de que otros se están riendo de lo que tú estás tratando de hacer o de porque en cierto modo estás poniendo tu fe en Dios, quiero que recuerdes que Jesús hoy día sigue haciendo milagros tal cual como hace 2000 años. Es el mismo Jesús. La historia en el versículo 43 termina. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran nada a nadie de lo que había sucedido y entonces les dijo que le dieran de comer a las niñas. Y lo único que quiero destacar aquí es que no hay solamente su preocupación de sanarla, sino que también de su bienestar físico y denles de comer. Pero aquí es donde tenemos que ser honestos con nosotros mismos, ¿ok? Porque cuando uno lee una historia como esta, suena a cuento de hadas. ¿Y sabe por qué suena a cuento de hadas? Porque en el fondo, tú y yo nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué esto no me pasa a mí? ¿Por qué esto es algo que solamente le sucede a historias de la Biblia o qué sé yo, otras historias, pero a mí no me pasa? Se los digo porque fue algo que a mí me sucedió. Hace más de 20 años atrás, yo estaba frente al ataúd de mi mamá, estando ella muerta. Y yo decía, Señor, yo sé que tú puedes traerla a la vida. Yo sé que tú puedes hacer algo ahí. ¿Y saben lo que pasó cuando estaba haciendo esa oración? Nada. Nada pasó. Y es que yo tenía una idea, yo tenía un concepto, yo creía que Dios tenía que actuar de la manera en que yo quería y que Él tenía que hacer sus promesas a mi manera. Y aquí está el punto. Y si tú no eres de iglesia, tienes la suerte de entender que el problema que sucede con nosotros, los que somos de iglesia, es que hemos creado este concepto de fe más confesión, hay resultados. Entonces, si yo tengo fe y yo ordeno que pase, va a pasar. Que caiga fuego del cielo y ¡pum! Va a caer fuego del cielo. Niña, levántate y ¡bah! Se va a parar. Hueso, estira y se va a estirar. Y hay algunos que todavía están
orando y no pasa nada. Y esta es una realidad. Esto no es cuando yo presento esto y cuando digo que hay cosas que no pasan, es porque es verdad, no pasan. Y eso quiere decir que Dios no es Dios. Eso quiere decir que Dios no existe. Hey, si yo determino la existencia de Dios porque yo oré por un milagro y no pasó, eso quiere decir que mis padres no existen porque yo les pedí cosas y no me las dieron. Lo que nosotros tenemos que entender aquí, y la verdad que hay que hacer, es que esta historia nos está diciendo algo completamente distinto. En medio de estas circunstancias, cuando hay fe y cuando hay confesión, hay paz interior. Cristo no tiene que demostrarme a mí que Él es Dios por el favor que me hace. Él ya mostró quién es. Y recuerde esto, mi esperanza no está en lo que Cristo puede hacer, está en lo que Él ya hizo. Jesús murió, resucitó y mostró que Él es Dios con su resurrección. La tumba está vacía. Y ahí está mi esperanza, no en el milagro concebido. De hecho, hay un autor en la Biblia que se llama Pablo, él escribe muchas cartas. Y él en una parte, en una de sus cartas, en Filipenses 4:13, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es como que, y él dice antes de eso, una serie de cosas, cuando tuve hambre, cuando estuve enfermo, cuando estuve en persecución, un montón una lista de cosas. Eso no quiere decir que cuando él tenía hambre, Dios le proveyó comida. O cuando él estaba enfermo, Dios lo sanó. No tiene nada que ver con eso. Es en medio de la circunstancia, en medio del problema, que a pesar de que no se va, mi confianza, mi fe sigue sostenida en Cristo Jesús. Eso es lo que marca la diferencia. Entonces quiero que haga un ejercicio en este minuto, porque el espejo está frente a mí en esta hora y tiene que mostrarnos dónde estoy yo. ¿Sabe cuántos religiosos hay hoy día en el mundo? Millones. Hay algunos que están sentados aquí hoy día que viven la religiosidad. Porque voy a la iglesia y me voy a ir al cielo. Porque voy a la iglesia estoy bien con Dios. Porque doy de mi dinero estoy bien con Dios. Las tonteras y mentiras que nos creamos en la cabeza. En este caso, hay algo que podemos rescatar en esta historia. Y tiene que ver con que la clave de una fe es el enfoque. Yo estoy enfocado en Dios. Jesús le dijo a Jairo, no mires lo que te dijeron, no escuches lo que esta gente está trayendo como noticias. Pon tu fe en mí. Hey, circunstancias difíciles van a volver a pasar. Quizás hoy día tú, tu familia, tu finanza, tu matrimonio está pasando por una difícil y te tengo otras noticias. Van a llegar otras más. Van a pasar esas cosas inesperadas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dónde se va a sostener tu fe en medio de esa circunstancia? Porque hay algo que tú y yo tenemos que lidiar y tiene que ver con nuestros miedos, con nuestras ansiedades. De hecho, la kriptonita para mi fe es el miedo. Eso es lo que me debilita. Eso es lo que me hace caer. Eso es lo que baja mis brazos. Pero Jesús me invita a enfocarme en Él. Jesús me invita a poner mis ojos en Él. Ahora la clave está en ejercitar esta fe. Es como un músculo que se tiene que ejercitar. Es como algo que tiene que ir creciendo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo primero que debería hacer es esto. Conoce sus promesas. Hay un Dios que ha prometido cosas para ti, para sus hijos, para los que dicen ser seguidores de Jesús. Conoce sus promesas. No solamente eso, sino que memoriza sus promesas. Memorízalas. ¿Para qué? Para que cuando lleguen esos momentos tú puedas repetir sus promesas constantemente. Él está conmigo. Él es fiel. Marco, pero ¿dónde están? ¿La googleo o cómo la encuentro?
Se fija que todo tiene que ver con mi relación con Él, como yo estoy entrando y profundizando en una relación con Dios. Entonces hay algo que quiero hacer hoy día, hay algo que hay en mi corazón y que quiero hacer en esta hora. Yo no conozco las circunstancias que tú puedas estar pasando. Yo no entiendo lo que pueda estar sucediendo en su vida hoy. Pero yo conozco al Dios que sirvo. Entonces lo que quiero hacer es que quiero invitarte a que tú cierres tus ojos por un instante. Quiero que trates de no enfocarte en cualquier otra cosa, sino que te enfoques en lo que tú puedas estar experimentando hoy día. ¿Cuál es esa situación? Y quiero que escuches las promesas que Dios tiene para ti hoy. Piensa por un minuto en esa circunstancia que tú puedas estar pasando, financiera, física, familiar. Y Dios te dice lo siguiente en Isaías 41:10. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Entonces tú estás pensando ahí, Señor, ¿esto es para mí? ¿Esto es para mi vida? Y Dios te vuelve a hablar nuevamente. En Isaías 40:31 Él dice, en cambio los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con las alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Marcos, lo que pasa es que tengo miedo a lo que pueda suceder en el futuro. Yo no sé. Y Jesús te dice en Juan 11:25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Sí, pero Marco, yo lo que pasa es que estoy pidiendo y no ha pasado nada. Jesús te dice en Mateo 7:7, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. Filipenses 4:6 y 7 dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que sobrepasa todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón, su mente, mientras vivan en Cristo Jesús. Y los dejo con lo que Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyen mi voz y abren la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Señor, en esta hora nos sostenemos en tus promesas. En tus promesas, Señor, que son verdad. En tus promesas, Señor, que son para cada uno de aquellos que nos decimos ser tus hijos. Y en medio de las distintas circunstancias que cada uno, Señor, podamos estar experimentando, no nos afirmamos, Señor, en la situación, nos afirmamos en el Dios que nos da fortaleza, en el Dios que pueda hacer lo imposible posible, en el Dios creador de todas las cosas. Venimos delante de ti, Señor, confiados de que tú estás en control, sabiendo, Señor, que tú vas a hacer una obra en medio de la circunstancia personal que podamos estar experimentando. Y hoy día, en fe, tomamos nuestro problema, tomamos esa circunstancia inesperada y la ponemos delante de ti.
haz conforme a tu voluntad. Señor, y para terminar este servicio, nos levantamos de este tiempo, Señor, animados, empoderados por lo que tú puedes hacer, sabiendo que tú, Señor, obrarás aún más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Bendícenos, Señor, acompáñenos de regreso a nuestros hogares con la bendición que viene de lo alto, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Demos un aplauso a nuestro Señor por lo bueno que Él es. Hey, gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Están despedidos. Si necesita oración, yo voy a estar aquí para orar por ti. Pero si no, hey, gusto de verlos. Dios les bendiga.